Víctor Hugo Hernández, es momento de poner el tema sobre la mesa. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magda? Te saludo con afecto. Buenas tardes. Pues vaya que ha estado interesantísimo los debates, el análisis que has estado haciendo junto con nuestros colaboradores. No hay desperdicio, se han dicho datos muy interesantes que nos ayudan a entender un poquito más este tema tan complejo y que es sin duda una de las facturas pendientes de este gobierno. Yo coincido, ¿no? El tema de la seguridad. Una de las crisis que hemos venido arrastrando, y es que, a ver, Víctor, hay violencia en Michoacán, en Zacatecas, en Chiapas, en Sonora, en otras tantas entidades de nuestro país. Bueno, me atrevería a decir que en todas las entidades de nuestro país en distintas magnitudes. Y el presidente se reconoció preocupado justamente esta mañana, pero no por los altos niveles de violencia, Víctor, tampoco por el terror que viven todos los días los mexicanos o por el terror que viven allá en Aguililla, Michoacán, tampoco por los homicidios, ni por las desapariciones, ni por los secuestros. Si te parece, vamos a escuchar qué dijo el presidente para que veas cuál fue la preocupación el día de hoy. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Si no terminamos de pacificar a México, no vamos a poder acreditar históricamente nuestro gobierno. Víctor, ¿qué me dices? Bueno, es una, ahora sí como dicen, confesión de culpa o confesión de partes, ¿no? Como dicen los abogados, Magda. Es interesante porque es un reconocimiento a que este tema, al igual que ocurrió tal vez en el periodo de Felipe Calderón y de alguna manera le ocurrió también a Peña Nieto en muchos sentidos, puede marcar, yo coincido, puede marcar esta administración. Independientemente de las otras facturas y pendientes que se tienen en materia de salud, en materia de empleo, economía, justicia social, lo que tú quieras, un tema como este de la inseguridad puede opacar y acabar completamente con la visión de que, o al menos con el sueño que el propio presidente tiene de convertirse en el mejor presidente que haya tenido México en mucho tiempo, como él mismo lo ha comentado. Él quiere pasar a la historia como el mejor presidente que ha tenido México en muchos años. Y bueno, si no se atiende esta factura, definitivamente no va a ser ese el caso. Ahora, Víctor, el asunto está en que... Déjame te detengo ahí. Sí. ¿Cómo pasará entonces a la historia? Porque, a ver, él dice, bueno, no pasaremos a la historia. ¿Cómo pasaría si no se controla este monstruo de 1000 cabezas que se ha venido creando a lo largo de todos estos años? Que también hay que decirlo, a ver, no es una crisis nueva, ¿no? Es una crisis que venimos arrastrando desde el 2006, pero que se ha profundizado y agudizado con cada año. ¿Cómo pasará el presidente Andrés Manuel López Obrador a la historia con todos estos datos? Mira, va a quedar, si llega, yo espero que no sea el caso, el juicio va a ser muy severo porque finalmente él hizo una apuesta muy diferente a lo que marcan los cánones o la política en materia de seguridad, no solo en México, sino a nivel mundial, internacional. Las experiencias que se han tenido en otros países donde se habla, sí, de programas de justicia social, de inversión, de apoyo, pero también de una mano firme y estricta. Bueno, el presidente ha sido muy diferente en ese sentido, lo ha dejado muy claro. Para él, su estrategia es otra: abrazos, no balazos, tolerancia hasta cierto punto, que yo diría contención de estos grupos criminales. Pero bueno, es una apuesta bastante riesgosa porque él está tratando de marcar la diferencia. Es cierto, la estrategia que se utilizó durante el periodo de Felipe Calderón y Peña Nieto finalmente no rindió frutos. Se demostró que la violencia generaba más violencia. Pero en este país, y como ocurre muchas veces, nos vamos de un extremo al otro. En lugar de encontrar un punto medio de trabajo que permite ir obteniendo resultados a mediano y largo plazo con políticas más de largo aliento, como ya se hablaban o señalaban los investigadores, se opta por decisiones que pues son, por decirlo de algún modo, demasiado extrañas, ¿no? Como eso de no enfrentar al crimen organizado y solo contenerlo. Ahora, la estrategia, de algún modo, de tratar de atacar los delitos de fuero común, de la vida social, de nuestra vida normal, está bien. Claro, esa es la principal causa de inseguridad en este país, pero está visto también que el crimen organizado, el narcotráfico y estas células de violencia se crecen ante la imposibilidad del Estado
o ante la ineficacia del Estado para controlarlos. Entonces, está visto que no es así como funcionan las cosas. Se Hace tiene un que actuar momento, en todos los frentes. hace un momento mencionabas una palabra que me parece clave, Víctor. Decías, está aplicando una estrategia de contención. Pero yo te preguntaría, ¿una estrategia de contención o pacto? Y tiene un sustento esta pregunta. Hace un momento que también estábamos con los analistas de seguridad, de esos momentos en los que se te enchina hasta la piel, ¿no? Porque pues se hablaba de sentarse a negociar inclusive con el crimen organizado, ahora con la llegada de los nuevos gobernadores. Es muy aventurado señalarlo, Víctor, pero ¿tú crees que estemos frente a ese panorama? Los llamados gestos de amistad, ¿no? Como decía uno de los analistas que presentaban, los gestos de amistad del gobierno. Y es cierto, lo que va a pasar con Alfonso Durazo allá en Sonora va a ser muy interesante. Finalmente él era parte de él llevaba mucho de esta responsabilidad y evidentemente soltó el arpa antes de tiempo, ¿no? Cambió ahora sí su trayectoria por una gobernatura. Mira, en tiempos pasados, Magda, la verdad, este país vivía una estabilidad relativa y trascendió y fue un hecho documentado que mucho de la paz que se vivía en el país era debido a los acuerdos que se lograban entre los gobiernos locales y el crimen organizado, si hablamos de crimen organizado o incluso del AMPA también. Es una realidad. Incluso se llegó a filtrar algunas declaraciones ahí que fueron en su momento motivo de escándalo y de análisis cuando se dijo que no había gobernador que no tuviera que pactar tácita o abiertamente con los grupos criminales para poder gobernar. Eso sí es una realidad. México se ha movido siempre en ese tono y es algo que políticamente incorrecto que no se acepta, pero que la verdad poco a poco se documenta cada vez mejor. No lo sé si ahora con la llegada de estos gobernadores de la alternancia, cuál vaya a ser la política, si ya lleven la instrucción, sobre todo porque hay mayoría morenista, los gobernadores que quieran utilizar la misma política que el presidente de contención, pero la realidad es otra, y la realidad les va a chocar en la cara, se les va a enfrentar, porque finalmente, ya lo hemos visto, el crimen organizado no es muy dado a andar con complacencias y si le dejas el camino abierto, pues se van ganando posiciones, van ganando terreno y cada vez es más difícil someterlos, ¿no? A ver, la realidad es que, siendo bien honestos, Víctor, un solo hombre no puede con toda la estrategia de un país entero y necesita coordinación. Hace un momento nos decían los analistas, bueno, a ver, es que pues de pronto tampoco vemos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública esté funcionando eficientemente y eso nos deja mucho que desear en cuanto a la coordinación que hay entre todas las autoridades, ¿no? Entre todos los niveles de gobierno. Pero realmente, ¿qué papel están jugando en este momento? Tanto los gobiernos estatales como los gobiernos municipales se están lavando las manos, Víctor, y también es digno de reconocerlo. Se están lavando las manos y están depositando la gran mayoría de la responsabilidad en la federación y pues parece que por ahí no es el camino. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que también en ese sentido yo creo que ha habido arrogancia o soberbia por parte del gobierno federal que ha apostado toda su estrategia a la conformación de esta Guardia Nacional y al fortalecimiento de este grupo de militares adaptados como policías. Y los gobernadores, pues que también en muchos sentidos son ineptos en este sentido, y que les gusta patear los problemas, no son muy dados a resolverlos por incapacidad o por corrupción, como tú lo quieras ver, pues para ellos es más fácil lavarse las manos, sobre todo cuando se trata de delitos del orden federal, ¿verdad? Pero hay una gran responsabilidad. La mayor parte de los problemas de este país, Magda, yo sé que puede sonar un poco políticamente incorrecto, no es el crimen organizado ni el narco, son los problemas del día a día, los problemas que vive el ciudadano común en todas partes, que es el robo a casa habitación, que es el robo de vehículos, que son los homicidios, el asalto a mano armada, lo que ocurre en el día a día al trabajador que sale de su trabajo y le quitan la quincena, o cuando vas al cajero y te despojan de tu tarjeta y de tu dinero. Esos son los problemas diarios, el robo en casa habitación, esos son los problemas que cada día estamos enfrentando, y ahí sí entra la responsabilidad de los gobernadores, claro, de los alcaldes, que pues finalmente van pateando el bote. Ahora, está claro, esto si no le entramos todos no salimos. Es obligado que haya un trabajo conjunto, una política de largo aliento en el que participen y se comprometan todos los niveles de poder para poder salir adelante. El gobierno federal solo no va a poder, ni aún con una Guardia Nacional fortalecida, ni aún tratando de imponer militares a manera de policías.
Sí, claro, y que ahí tienes toda la razón. A ver, el delito de fuero común, el que le pega al ciudadano de a pie, es asunto del policía de proximidad, es el que tiene que atender en ese momento, el que hace todas las labores de prevención y demás. Sin embargo, vemos también la otra cara de la moneda, en donde vemos corporaciones municipales, estatales, que están muy poco fortalecidas, que reciben poco recurso para capacitación, para uniformes, para armamento, en donde pues no en todos los casos están pasando los exámenes de confianza y entonces también están infestadas de corrupción, que ese es el discurso que también saca Andrés Manuel López Obrador para justificar la existencia de la Guardia Nacional. En fin, creo que es un asunto sumamente complejo, pero que además en este momento se sigue sin apostar al fortalecimiento de esas corporaciones municipales. De pronto parecería que incluso lo que se está buscando es que se extingan. Hasta los recursos del Fortaseg y los recursos que se tenían asignados se han limitado de una manera impresionante a estos cuerpos policíacos que están desmotivados y que de alguna manera, pues bueno, cada gobernador ahí trata de medio solucionar con los recursos que puede y como tiene y como viene el problema. Ahora, aquí también hay una situación interesante. Mira, el crimen organizado, lo que hace el crimen organizado, el narcotráfico, estos grupos, tiene un efecto de tipo de percepción, porque finalmente lo que ocurre en Aguililla o lo que ocurre cuando de repente te enteras de un enfrentamiento de esos grandes que se dan entre estos grupos de crimen organizado en el que está metida en los armamentos, las armas de alto poder, las drogas, los vehículos, en fin, los videos que luego circulan en las redes de esas demostraciones de poder de los cárteles y demás, el efecto que tienen es de percepción, porque finalmente tú como ciudadano terminas pensando que el país está en llamas. Y dices, bueno, es que el país está en llamas. Ese es el gran daño social que hace esto, porque puede ser un hecho muy aislado, que se dé en Michoacán, en Guanajuato, ya lo hemos visto, en Zacatecas, pero finalmente su repercusión es tal que te va creando ese sentido de que las cosas no están funcionando. Y pues vamos un poquito como la teoría de la ventana rota, ¿no? Sabes que algo anda fallando en algún lado y si no lo atiendes, al rato se va extendiendo a otras partes, ¿no? Pero también esta parte de la percepción recae en un asunto de normalización de la violencia, ¿no? Y es que antes era un verdadero escándalo enterarte de que habían asesinado a una persona y ahora ya es tan común escucharlo. Bueno, te puedo garantizar que de pronto es tan común escuchar que cuelgan a la gente en los puentes y que se terminan encontrando narcomensajes. Desafortunadamente esa es la realidad que hoy enfrentamos. Sí, es la percepción y tu capacidad de asombro se va durmiendo y un día vas sintiendo que pues este es el mundo y así es y tú como ciudadano empiezas a desarrollar tus propias estrategias de seguridad, ya no sales. Por ejemplo, ahorita algo que a mí me preocupa mucho es lo que ocurre en las carreteras. O sea, realmente, y en algunas carreteras ya sabemos que son 5 o 6 puntos neurálgicos en el país, pero basta con uno solo para que la gente ya no quiera salir a carretera con su familia, y mucho menos en un automóvil de mediano tamaño, modelo reciente o de algún precio, porque dices tú, bueno, me puede pasar y que te pase a ti con tus hijos, oye, qué tragedia. Sin embargo, esa es la percepción. Y luego súmale también que luego muchos de estos delitos ocurren con extranjeros o personas de otros países y rápido se va con el chisme a la otra parte y entonces viene la reacción principalmente de los Estados Unidos cuando vienen los mensajes y te dicen, claro, por esta parte del país no circule, porque su vida va a peligrar y ahí va la mala fama creciendo, en fin, ¿sabes problema qué? complejo. Sí. Fíjate cómo es este asunto de la percepción que bien señalas, Víctor, porque realmente te cambia todo el estilo de vida. Ya no nada más no quieres viajar por carretera porque da pavor que algo vaya a suceder en ese momento, ahora con los secuestros y desapariciones de personas en carreteras y demás. Ya te dicen en esas alertas también, no uses joyas porque te las roban, ¿no? O sea, si vas a viajar en el servicio público, evita llevar joyas. Evitas inclusive que tus hijos salgan a jugar a la calle. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que algo les vaya a suceder. O sea, te cambia eso totalmente la vida. Claro, eso es historia, hombre, eso que señalas tú suena ya diluviano, cuando jugábamos en la calle nosotros hasta las altas horas de la noche y jugábamos a las carreras en fin, ¿cuántos juegos cuando no jugábamos? Cuando te aventabas las cascaritas de fútbol, sí, Víctor. Caray, en la calle, sí, caray, y eso ya es impensable ahora y es muy lamentable, la verdad. Ahora, se va creando, es cierto, como tú bien dices, una cultura. Mira, por ejemplo, aquí he sabido que si vas a la Ciudad de México ya sabes que no puedes llevar un reloj fino, que no puedes llevar cadenas, que no puedes llevar aretes costosos, que no puedes llevar, y vete ligerito y también, y cuando llegas a la central de autobuses o llegas al aeropuerto, ya sabes que tienes que tomar tus precauciones para tomar cierto tipo de taxis, en fin, el ciudadano va desarrollando sus propias estrategias de seguridad, pero poco a poco un buen día descubres
que vives en un país terriblemente inseguro. Y eso es injusto, porque es la función primordial del Estado. Es la función número 1 del Estado, darle seguridad a los mexicanos. Y no se está cumpliendo con eso. Qué lamentable la forma en la que lo dices, Víctor. Sin embargo, así es, terminan robándote la tranquilidad, que es lo más importante que se podría llegar a tener. Terminas cambiando totalmente tus hábitos, tu estilo de vida, privándote de muchas cosas, inclusive por eso, ¿no? Porque finalmente el ciudadano que viaja en el transporte público todos los días, de pronto cuando se enfrenta a los asaltos a bordo de ese transporte público, pierde una parte importante de su patrimonio. Así es, le robaron nada más el celular, ¿sí? Le robaron una parte importante de su patrimonio porque solamente ese ciudadano sabe todo lo que tuvo que pasar para poder adquirir algo de lo que llevaba y ese billete que llevaba en la cartera. Mi querido Víctor, muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos mañana. Tiempos difíciles, mi querida Magda, al menos en materia de seguridad. Te mando un saludo.